Imagina, prendes tu PC, esperas a que inicie y te pones a jugar. Pero ¿es realmente tan fácil como eso? Sabiendo que al mismo tiempo que esas tres simples acciones se llevan a cabo miles de funciones y cálculos. Bueno, hoy te enseñaré en 10 minutos cómo es que funciona tu computadora, desde que la enciendes hasta que hagas lo que sea. Muy bien, empecemos en el momento en el que conectamos y encendemos la computadora. El botón del gabinete actúa como un puente para que la energía empiece a fluir desde el enchufe hasta la tarjeta madre y posteriormente los demás componentes. Así que primero hablaremos de la distribución de energía. Y es así que verás el primer componente a la hora de conectarla, que es la fuente de poder, aquella que tiene muchos cables y es la encargada de convertir la corriente alterna, que proviene del enchufe, en corriente continua, que es el tipo de energía necesaria para nuestros componentes. Lo primero que sucede es que la corriente alterna en la toma de corriente ingresa al transformador. Esta inicialmente tiene un voltaje que varía entre los 110 y los 240 voltios, dependiendo del país. Este voltaje es demasiado alto para los componentes de la computadora, por lo que debe reducirse. Por lo que este transformador reduce mediante el uso de un campo magnético el voltaje de la corriente alterna, el cual suele ser de unos 12 voltios más o menos. Este voltaje es lo suficientemente bajo como para que los componentes de la computadora lo puedan utilizar de forma segura. Luego, la corriente alterna reducida ingresa al rectificador, que es un componente que convierte la corriente alterna en corriente continua, que es la que necesitan los componentes de la computadora para funcionar. Después pasa por un filtro para eliminar las fluctuaciones de voltaje y finalmente la corriente continua regulada sale de la fuente de alimentación y se dirige a los componentes de la computadora. Ahora, la energía llega a la computadora a través de un conector de alimentación de 24 pines, que es el siguiente, que de cierta forma es como el enchufe que conecta la computadora a la fuente de energía. Este conector es esencial para proporcionar energía a la tarjeta madre, que es el corazón de la computadora, podríamos decirle. Sin suficiente energía, el procesador no podría realizar sus tareas de cálculo de manera eficiente. También tenemos los conectores de memoria, que suministran la RAM. La RAM es como la memoria de corto plazo de la computadora, donde se almacenan los datos mientras se ejecutan programas y procesos. Esta únicamente se utiliza para almacenar datos de manera temporal, mientras los estás usando, lo que permite un acceso rápido y eficiente. Es por eso que actualmente este tipo de memoria RAM son de muy alta velocidad, y uno de los componentes que más ha ido evolucionando, más que nada en la velocidad, siendo que actualmente el estándar es de 3200 MHz, eso en DDR4, sin embargo, ya hay una nueva generación, DDR5, que llega hasta incluso los 5000 MHz. Para explicarla, podemos imaginar que la RAM es como una pizarra donde puedes escribir y borrar rápidamente información según la necesites. Es decir, mientras más RAM tenga tu computadora, más programas y procesos podrá manejar al mismo tiempo sin volverse lenta. Claro, considerando sus limitaciones como el tipo de esta, su velocidad y sobre todo los componentes que también la acompañan. Por otra parte, siguiendo con los conectores de almacenamiento, aquí se proporciona energía a unidades como discos duros y SSDs, donde se guarda toda la información, pero esta de manera permanente. Siendo que esta se conecta ya sea mediante un cable del tipo SATA o en su defecto su propio conector para M.2, que podremos decir que es lo más actual en cuestión de SSDs. Como sabemos, la computadora utiliza dispositivos como discos duros y unidades de estado sólido, SSDs, que es la abreviación, para guardar la información de manera permanente. Los SSDs son especialmente interesantes porque son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales. Imagina que los SSDs son como una biblioteca, donde puedes encontrar y acceder rápidamente a la información que necesitas. Además, estos son más duraderos y menos propensos a tener problemas mecánicos a comparación de los discos duros tradicionales. Dentro de los SSDs encontramos los M.2, que son aún más rápidos. Estos se conectan directamente a la tarjeta madre a través de una ranura especial para transferir datos a velocidades extremadamente altas, significativamente superiores a las de los tradicionales, que usan el protocolo SATA. Y finalmente, hablando de conectores, tenemos los de periféricos, que son vitales para alimentar dispositivos adicionales como tarjetas gráficas, que se encargan de procesar y mostrar imágenes. Y ahora pasaremos a hablar de estas mismas, pues la tarjeta de video, también conocida como GPU, son esenciales para el procesamiento de gráficos y la creación de imágenes. Son especialmente importantes para los videojuegos, el diseño gráfico y tareas que requieren un alto rendimiento visual. Una buena tarjeta de video puede mejorar significativamente la calidad de los gráficos y la velocidad a las que se muestran las imágenes. Además, muchas GPU modernas también ayudan en tareas de procesamiento paralelo, acelerando aplicaciones como la edición de video
y el aprendizaje automático como la IA. En el mercado encontramos de gran variedad, desde muchos tipos, muchas marcas e incluso por generaciones. Todo dependerá con la compatibilidad que tenga con tu tarjeta madre con respecto al tipo de puerto PCI, así como el aprovechamiento de rendimiento con tus demás componentes, ya sea el procesador o la memoria RAM. Por otra parte, debemos entender que la tarjeta madre no solo distribuye energía, también conecta todos los componentes de la computadora entre sí. Imagínate que la tarjeta madre es como el sistema de carreteras que conecta diferentes ciudades. Utiliza ranuras y conectores para facilitar la comunicación entre las diferentes partes que acabamos de mencionar, así como también el procesador, que es la parte más importante, la cual abordaremos más adelante. De manera que las ranuras de expansión son como los carriles adicionales en una carretera. Permiten mejorar y personalizar tu computadora. Puedes instalar tarjetas de expansión, tarjetas gráficas para mejorar los gráficos o tarjetas de sonido para una mejor calidad de audio. Estas ranuras son muy versátiles y se adaptan a diferentes necesidades. También nos habíamos olvidado de los conectores de entrada y salida, que son los que permiten la conexión de dispositivos periféricos. Estos son como monitores, teclados, ratones, impresoras y otros dispositivos que utilizamos para interactuar con la computadora. La tarjeta madre también desempeña un papel fundamental en el control y el funcionamiento de la computadora a través del BIOS, que es como el programa de arranque de la computadora. Imagínate que este es como el programa inicial que asegura que todos los componentes estén listos para arrancar. Esta tiene funciones clave. Primero, se encarga de inicializar todos los componentes de la computadora cuando se enciende. Esto se llama post o autoprueba de encendido y verifica que todos los componentes estén funcionando correctamente antes de cargar el sistema operativo, el cual se encuentra en el almacenamiento. Además, el BIOS también controla la información de los dispositivos periféricos, asegurando que componentes como el teclado o el mouse estén listos para su uso. También permite al usuario configurar aspectos importantes de la computadora, como la hora, fecha, así como opciones avanzadas de configuración, como la velocidad de la RAM. Ahora pasaremos a lo bueno, que es la parte del procesador y su procesamiento de datos. Imagina que el procesador es el cerebro de la computadora. Es el encargado de ejecutar instrucciones y hacer cálculos complicados. Cada vez que abres un programa, juegas un videojuego o navegas por internet, el procesador está trabajando duro para hacer todas esas operaciones necesarias. Sin un procesador eficiente, la computadora no podría funcionar correctamente. Ahora pasaremos a analizar un poquito más las partes del procesador, empezando por los núcleos. La CPU puede tener varios núcleos, lo que permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, si tienes una CPU de 4 núcleos, puede manejar 4 tareas de manera simultánea, lo cual es muy útil cuando estás realizando varias cosas a la vez, como escuchar música, navegar o editar algo. La memoria caché es como una pequeña biblioteca que se encuentra dentro del procesador. Guarda instrucciones y datos que la CPU necesita con frecuencia, de manera que no tengas que ir constantemente a la memoria RAM a buscarlo. Unidad de control. Se encarga de dirigir el flujo de instrucciones y de datos dentro del procesador. Interpreta las instrucciones del programa y las convierte en señales que activan otras partes del procesador. Es como si estuviera coordinando a todos los trabajadores para que realicen las tareas adecuadas en el momento correcto. La unidad aritmética y lógica. Es como una calculadora superinteligente dentro del procesador. Se encarga de realizar operaciones aritméticas como sumas, restas y operaciones lógicas con comparaciones. Unidad de punto flotante. La FPU es como el experto en matemática avanzada del procesador. Se especializa en realizar operaciones matemáticas de punto flotante que son necesarias para cálculos mucho más complejos. Y finalmente la interfaz de bus, la cual es como el sistema de carreteras que conecta la CPU con otros componentes del sistema. Permite la transferencia de datos entre la CPU, la memoria RAM y otros dispositivos. Imagina que es como una red de caminos que permite que la información viaje de un lugar a otro de manera rápida y eficiente. Finalmente pasaremos a la entrada y salida de datos. Las computadoras también se encargan de esa parte. Los dispositivos de entrada, como los teclados y los ratones, nos permiten interactuar con la computadora introduciendo comandos e información, mientras que los dispositivos de salida, como los monitores y las impresoras, nos muestran o producen los resultados de las tareas que realiza la computadora. Es decir, sin estos dispositivos no podríamos ver ni interactuar con el trabajo que realiza la computadora. Todo eso mediante sus respectivos puertos. En resumen, hemos explorado detalladamente cómo funciona una computadora y la importancia de sus componentes principales. La fuente de poder convierte la corriente eléctrica para que la computadora pueda funcionar. La tarjeta madre distribuye la energía entre los componentes y permite que se comuniquen entre sí. La CPU procesa toda la información y realiza los cálculos necesarios
mientras que la RAM almacena temporalmente los datos que se están utilizando. La tarjeta de video no solo mejora la calidad de los gráficos, sino que también permite realizar otro tipo de tareas complejas. Los dispositivos de almacenamiento como los HDD y los SSD ofrecen diferentes beneficios en términos de capacidad y velocidad. Todos estos orquestados por la capacidad del procesador hace que todo pueda funcionar correctamente. Y finalmente, los dispositivos de entrada y salida nos permiten interactuar con la computadora y ver los resultados de lo que realizamos. Y bueno, sería todo porque se me está acabando el tiempo. No se deje descuidado un poco el canal, pero volveremos con más y gracias por ver. Espero que les haya gustado.